Una alegría saludarlos en esta última clase del aula virtual del mes de septiembre aquí de Sobicaín, en el cual hemos estado abordando, leyendo juntos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una de las características, y yo creo que después de haber estado todo el mes leyéndolo, una característica que es notable del libro de los Hechos es que hay temas que son transversales a lo largo de todo el libro. No es que hay temas específicos que podemos encontrar en algunos capítulos y otros temas en otros, sino que básicamente, como el tema, veíamos la semana pasada, el tema de las casas, como la iglesia primitiva se apropia de los espacios más cotidianos y más íntimos de las personas, y en esta nueva estructura religiosa necesita de estos ámbitos familiares. Entonces casas encontramos desde el principio hasta el final del libro. Esta transversalidad también la encontramos en los diferentes ministerios que se van a desarrollar en el libro de los Hechos, que tienen que ver con la atención de la comunidad primitiva y que ellos continúan hasta nuestros días. Los ministerios en la Biblia, ustedes lo van a ver en el material puesto en el aula, que podemos encontrarlos en diferentes capítulos, en diferentes versículos, incluso mezclados, porque los ministerios justamente de la iglesia hacen a la esencia misma de la iglesia y al sostenimiento de esta para su construcción. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces, en general, a relacionar la palabra ministros con un cargo importante. De hecho, en todos nuestros países hay ministros de diferentes áreas, hay títulos muy pomposos como ministro plenipotenciario, que hablan de lo que son los ministros, que a su vez también son embajadores de su país. Entonces asocian la palabra ministro, de esa imagen que nosotros tenemos hoy de la actualidad, a los ministerios, a los ministros que nos plantea el texto sagrado. Nos vemos en la obligación de recordar la etimología de la palabra ministro, de donde viene la palabra ministerio. Viene de la palabra mini, hace referencia a algo chiquito, algo pequeño. Viene del latín ministeri, significa esto. Hacía referencia en su origen la palabra al sirviente de una casa, al sirviente de un rey, es decir, al que estaba por debajo y que cumplía una función, como les decía recién, de sirviente. Contrario a mini, vamos a encontrar la expresión mag, de la cual viene más. Expresión, por ejemplo, cuando decimos magisterio, cuando decimos el magisterio de la iglesia, si le estamos haciendo relación al magisterio de la iglesia, lo más de la iglesia. Entonces me resultaba importante compartir con ustedes esta breve introducción a la etimología de la palabra ministerio, porque es lo que está en el origen mismo, está en la identidad, en el ADN del cristianismo, el ser siervos, el estar al servicio. Entonces, los ministerios van a ser aquellas acciones que están al servicio. Entonces, quien las van a ejercer a esas acciones no van a estar para ser servidos, sino para servir, tomando el ejemplo justamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los primeros ministerios que encontramos, los ministerios comunitarios, estos los encontramos básicamente al principio del libro de los Hechos, cuando ya lo hemos visto, y hacemos un poco un cierre a todo lo que hemos visto en todo este mes, la discusión entre quienes servían las mesas. Servir las mesas no hace referencia únicamente a preparar o servir la comida, sino hace referencia a todo lo que significaba el servicio de la mesa, la atención de esas personas, el acompañamiento espiritual, todo lo que implicaba
el servir. Sabemos que a los 12 apóstoles les resultaba casi imposible porque la iglesia se expandía, ellos necesitaban cumplir otras funciones, entonces surge la necesidad de elegir a el grupo de los 7 para el servicio comunitario de las mesas, servicio que se va a extender a todo lo largo del libro de los Hechos y que pueden encontrar, y es lo que tienen que hacer esta semana, es buscar todos los textos que hayan que están indicados en cada uno de los ministerios. Voy yo en esta clase, lo único que voy a hacer, voy a mencionar los principales o algunos anecdóticos. Ustedes tienen que leer leer el resto. El segundo ministerio que encontramos son los ministerios proféticos. Nosotros estamos algunas veces desacostumbrados también a la palabra profecía, porque muchas veces estamos asociados a la palabra profecía con películas de terror. Jesús fue uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, es justamente profeta. Profeta es aquella persona, y ustedes lo deben saber muy bien, que puede ver la realidad y puede interpelar con la realidad que ve, pero al mismo tiempo no puede quedarse callado frente a lo que ve, frente a lo que oye. Yo de aquí les quiero leer un texto que corresponde, está indicado en el material, capítulo número 11 del libro de los Hechos. Yo voy a leer a partir del versículo número 15. ¿En qué escena? Es cuando Pedro vuelve a Jerusalén y los cristianos de Jerusalén lo interpelan a Pedro acerca de que por qué había bautizado a una familia pagana. Dice en una parte Pedro, y es maravilloso: apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron quienes me habían interpelado a Pedro y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos Dios les ha concedido el don de la conversión que conduce a la vida. A mí me parece maravilloso este texto. Pedro aquí no puede ocultar lo que él ha visto y ha oído, y de eso está dando testimonio. De esa misma forma nosotros hoy somos profetas, porque no podemos callar lo que hemos oído, lo que oímos de la palabra, lo que vemos del amor de Dios que se sigue manifestando aún en medio de esta vida tan compleja que nos toca vivir. Entonces nosotros anunciamos que aún en los momentos de dolor está el amor de Dios presente. La actitud que toma Pedro es el tercer ministerio, es muy pastoral. Él les habla como si les estuviera hablando con el corazón en la mano, y él hace allí una unidad. Ahí Pedro, cuando vio esa realidad del Espíritu descendiendo sobre esta familia que era de origen pagano, no hebreo, ahí Pedro entendió lo que antes había escuchado de su Señor y que lo había escuchado en primera persona. Entonces esto nos marca también los procesos de maduración en los caminos de la fe. Lo que Pedro no entendió en su momento cuando lo escuchó hablar a Jesús de este espíritu que venía, sí lo entendió cuando se hizo realidad. Y les decía, introduzco con este tema el ministerio pastoral.
que es básico para la iglesia primitiva. Esta es la imagen que viene a nosotros de Jesús diciéndonos: yo soy el buen pastor. Esta imagen también para los que vivimos en ciudades está tan ajena a la realidad de hoy, pero tan presente para aquellos que viven en zonas rurales y tan presente en el texto sagrado. El pastor que da su vida por las ovejas, el pastor que no solamente las cuida, sino que necesariamente tiene que tener una visión para buscar lugares de delicados pastos para que sus ovejas descansen y se alimenten. Entonces esta es la función pastoral que tiene que ver básicamente con el cuidado mutuo que nos debemos en cada una de nuestras comunidades. Justamente la identidad del ser cristiano es que no nos hace un número más, sino que nos hace una persona con donde cada uno tiene una individualidad en cuanto que todos somos amados por Dios. Más allá que lo somos en conjunto como humanidad, pero en esta relación personal que Dios establece con cada una de nuestras vidas, en un aspecto individual, en la necesidad de los ministerios pastorales que tienen que ver con el cuidado y que tienen que ver con el acompañamiento. En relación, y algo que va unido a los ministerios pastorales, es lo que vamos a encontrar también en el libro de los Hechos, son los ministerios sacerdotales. La palabra sacerdote, una palabra muy antigua, hace referencia a aquellas personas que hacen acciones sagradas, aquello que nos remite con lo que es justamente con lo que es divino. Con respecto a los ministerios sacerdotales, tenían que ver con las imposiciones de manos, con los bautismos y también con el compartir la palabra. Tenía que ver, y de hecho es lo que acontece hoy en nuestras iglesias, la función del sacerdote que hace esas acciones sagradas que tienen que ver con el enriquecimiento de nuestra vida y que nos hace parte de esa familia, de esa gran comunidad que es la iglesia. Y por último, y quizás el más difícil de comprender, es el ministerio del sufrimiento. Recordemos que ha sido difícil y es difícil entender muchas veces el porqué del sufrimiento. De hecho, en la Biblia no se explica el porqué. Sí se dan consejos, sí se comparten sufrimientos en donde nosotros podemos entender que aunque parezca un juego de palabras, aún sin entender el origen o el porqué del sufrimiento, el sufrimiento también puede estar al servicio de Dios, en tanto que aún aquello que no entendemos, pero confiando en que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, aún el sufrimiento lo ponemos al servicio para que el amor de Dios se manifieste aún en esas situaciones que nos cuesta asumir y que nos cuesta entender. Los personajes del libro de los Hechos saben de mucho sufrimiento, saben de mucha renuncia, saben de ver a sus comunidades devastadas, y al mismo tiempo quizás se presenta como un anticipo de lo que va a vivir la iglesia primitiva con las grandes luego persecuciones del Imperio Romano. Pero aún en medio de eso, el canto es un canto de alabanza a este Dios que en Jesús se sigue haciendo presente en la comunidad a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo que lleva a hablar en lenguas,
Espíritu Santo que lleva a sanar enfermos, Espíritu Santo que lleva a echar demonios, Espíritu Santo que lleva a la iglesia primitiva hasta los confines de la tierra, Espíritu Santo que hace que incluso las cosas venenosas no afecten nuestra vida. Y estamos concluyendo en este video de la misma forma que empezamos, recordando que el libro de los Hechos es el relato de lo que el Espíritu Santo no hizo, sino lo que sigue haciendo en cada una de nuestras comunidades. Cuando cada uno de nosotros, cada una de nosotras nos transformamos en ministros de las palabras, de la palabra, es decir, en siervos de la palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, una alegría haber compartido este tiempo con ustedes.